El fuego devoraba las cartas como si fueran mi alma, y Patricia, con los ojos enrojecidos por el humo y las lágrimas, me miró por última vez antes de arrojar el último sobre a las llamas. Esto es por nosotros, Claudia, por salvar lo que queda, susurró, pero sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi pecho, rompiendo el juramento que nos habíamos hecho bajo las estrellas de Alicante. En ese instante juré que nunca la perdonaría, que el mar testigo de nuestro amor se llevaría mis promesas rotas, pero el destino, cruel como las olas del Mediterráneo, tenía otros planes para nosotras. Me llamo Claudia, y esta es la historia de cómo el amor, ese fuego que nos quema desde dentro, puede reducir a cenizas una vida entera solo para renacer de las mismas brasas. Nací en las calles empedradas de Alicante, donde el sol besa la piel como un amante impaciente y el aroma a azahar impregna cada rincón, recordándonos que la belleza siempre viene con espinas. Crecí en una familia de pescadores, con el rumor constante del mar como nana, y el peso de las expectativas como una red que ahoga. Mi madre, viuda temprana, me crió con la fe católica que imperaba en la España de los 60, donde las mujeres éramos flores para adornar altares o esposos, pero nunca dueñas de nuestro propio destino. Yo, sin embargo, siempre supe que era diferente. Mis ojos se perdían en las curvas de las muchachas del barrio, en el modo en que el viento jugaba con sus faldas, y mi corazón latía con un ritmo que no encajaba en los salmos de la iglesia. La conocí a Patricia en el verano del 68, cuando Alicante bullía con el eco lejano de la transición que aún no llegaba, y las playas de Postiguet estaban llenas de turistas ingleses y suecos que nos miraban con envidia por nuestro sol eterno. Ella había llegado de Madrid, huyendo de una familia de banqueros que la asfixiaban con planes de matrimonio y herencias. Patricia era un torbellino, cabello negro como la medianoche, ojos que ardían como las hogueras de San Juan, y una risa que hacía temblar las palmeras. Estudiaba Derecho en la universidad local, pero su verdadera pasión era la poesía, esas palabras que escribía en servilletas de bares de la explanada de España, hablando de amores prohibidos y revoluciones del alma. Yo trabajaba en la librería de mi tía, rodeada de tomos polvorientos de Lorca y Machado, soñando con escapar a un mundo donde el deseo no fuera pecado. Nuestro primer encuentro fue en la Feria de Abril, aunque en Alicante la celebramos con un fervor propio con casetas improvisadas en el puerto donde el flamenco se mezclaba con el aroma a paella y vino tinto. Yo servía copas detrás de una barra improvisada, con el vestido de lunares que mi madre insistía en que llevara para atrapar un buen partido. Patricia entró como un vendaval, con un sombrero cordobés ladeado y una guitarra colgada al hombro. Pidió un fino, y cuando nuestras manos se rozaron al pasarle el vaso, sentí un chispazo que me dejó sin aliento. «Eres la musa que Lorca nunca tuvo», me dijo con esa voz ronca que parecía salida de un bolero de Concha Piquer. Reí nerviosa, pero esa noche, bajo la luna llena que iluminaba el castillo de Santa Bárbara, bailamos un zapateado que se convirtió en un vals secreto, nuestros cuerpos rozándose en la penumbra. Desde entonces fuimos inseparables. Nuestros encuentros eran robados, paseos al atardecer por el Palmeral, donde los naranjos susurraban secretos, noches en mi pequeño apartamento sobre la Rambla de Méndez Núñez, donde leíamos en voz alta versos de Alberti y nos besábamos hasta que el amanecer nos sorprendía. Patricia me enseñó a amar sin miedo, a tocar su piel como si fuera un mapa hacia la libertad. Somos como las olas, Claudia, impredecibles, eternas y nadie puede detenernos, me decía, mientras sus dedos trazaban constelaciones en mi espalda. Yo a mis 23 años, la veía como una diosa pagana en una tierra de santos, y juraba que renunciaría a todo por ella, familia, fe, futuro. Pero el amor en la España de Franco era un lujo que se pagaba con sangre invisible, con miradas acusadoras y puertas cerradas. Los primeros conflictos surgieron como nubes en un cielo despejado. Mi madre, con su rosario siempre entre los dedos, notó mis ausencias y mis sonrisas soñadoras. «Estás cambiada, hija. Es un hombre». «Si no, mejor que no sea», me dijo una noche mientras pelaba patatas en la cocina que olía a ajo y comino. Mentí, por supuesto, tejiendo excusas sobre amigas del barrio. Pero Patricia cargaba con un peso mayor, su familia en Madrid, conservadora hasta la médula, la presionaba para volver y casarse con un primo aburrido que administraba viñedos en La Rioja. «No entienden, Claudia. Para ellos el amor es un contrato, no un incendio», confesaba ella, acurrucada en mi regazo con el sabor salado de las lágrimas en sus labios. Una tarde de octubre, cuando las procesiones de la Virgen del Remedio llenaban las calles de incienso y cánticos, Patricia me llevó a la playa del Postiguet, lejos de las multitudes.
Sacó un fajo de cartas de su bolso atadas con una cinta roja que habíamos comprado en el mercado central. Eran sus poemas para mí escritos en noches de insomnio, confesiones de un amor que desafiaba a los dioses y a los hombres. Guárdalas como nuestro testamento, me dijo besándome con una urgencia que me asustó. Pero en lugar de dármelas, las sostuvo sobre una fogata improvisada con ramas secas, y antes de que pudiera reaccionar, las llamas las devoraron. ¿Qué haces?, grité intentando apagar el fuego con las manos, pero el humo me cegaba, y el dolor en su rostro era peor que cualquier quemadura. Eso es por nosotros, repitió con la voz quebrada. Mi hermano vino ayer. ¿Sabe algo? Si no se encuentran estas cartas, nos separarán para siempre. Tú a un convento, yo a un psiquiatra. No lo permitiré. Sus palabras eran una traición disfrazada de protección, un secreto que nos condenaba a la oscuridad. Lloré, la abracé, la maldije en silencio. Esa noche en la soledad de mi cama, entendí la profundidad de nuestra maldición. En Alicante, ciudad de castillos y castigos, el amor entre mujeres era un fantasma que había que enterrar vivo. Patricia se fue a Madrid al día siguiente prometiendo volver, pero las semanas se convirtieron en meses, y sus cartas, las pocas que llegaron, eran frías, llenas de excusas sobre exámenes y obligaciones familiares. Me hundí en un abismo de dudas, ¿había sido real? ¿O solo un sueño febril bajo el sol levantino? Años pasaron como tormentas en el mar. Me casé con un pescador amable pero anodino, Antonio, que me dio 2 hijos y una rutina de redes tendidas al alba. Alicante creció a mi alrededor, la dictadura cayó, la democracia trajo colores a las calles, pero el estigma del amor prohibido seguía latiendo en las sombras. Patricia reapareció en mi vida como un eco a través de rumores, se había casado con un abogado, había tenido una hija, había ascendido en un bufete de la capital. Yo la espiaba en las revistas locales, su foto sonriente en eventos benéficos, y sentía un nudo en la garganta. ¿Recordaba ella el sabor de mis besos? ¿O las cartas quemadas eran el fin de todo? En 1995, cuando mi matrimonio se deshizo como arena entre los dedos, Antonio confesó una aventura con una vecina de El Campello, volví a la librería de mi tía, ahora mía, rodeada de libros que hablaban de amores imposibles. Fue entonces cuando el teléfono sonó, una voz del pasado que me dejó helada. Claudia, soy Patricia. Necesito verte. Es urgente. Mi corazón, ese traidor, latió con fuerza, pero colgué jurando que el pasado estaba muerto. Sin embargo, el destino, con su ironía española, no aceptaba negativas. 2 décadas después de las llamas en la playa, Patricia me encontró de nuevo en las mismas arenas de Postiguet, pero esta vez no había hogueras, solo el gris de un cielo de noviembre que amenazaba lluvia. Yo tenía 45 años, el cabello salpicado de canas como las olas en invierno, y una vida marcada por el deber, hijos ya mayores, una librería que apenas sobrevivía a la crisis económica, y un vacío que ningún libro podía llenar. Ella, en cambio, parecía tallada en mármol antiguo, 63 años, pero con esa elegancia innata de las madrileñas, vestida con un abrigo de lana negro que contrastaba con el azul de sus ojos, ahora surcados por arrugas de secretos. Has cambiado, pero sigues siendo la mujer que me robó el aliento, dijo extendiendo una mano temblorosa. La rechacé no con palabras, sino con el silencio que había cultivado como armadura. Nos sentamos en un banco frente al mar, donde los barcos pesqueros cabeceaban como recuerdos olvidados. Alicante había cambiado, rascacielos modernos pinchaban el horizonte, turistas llenaban las terrazas con sus selfies, pero el espíritu de la ciudad seguía siendo el mismo, un pulso de pasión contenida bajo capas de decoro. Patricia habló primero con esa voz que aún podía derretir hielo. Me diagnosticaron cáncer hace 6 meses. No hay mucho tiempo. Sus palabras fueron un mazazo, pero no de sorpresa, el tiempo siempre nos traiciona, sino de rabia contenida. ¿Y ahora qué? Vienes a pedirme perdón por quemar nuestro amor, le espeté, con la voz ronca por años de silencios. Ella bajó la mirada, y en ese gesto vi a la joven que había amado, vulnerable como un poema a medio escribir. Me contó su vida en retazos como si temiera que el viento se los llevara, el matrimonio forzado, la hija nacida de un deber más que de deseo, el ascenso profesional que la convirtió en una abogada temida en los tribunales de la audiencia provincial. Viví como me exigieron, Claudia. Pero cada noche en la quietud de mi piso en Chamberí, revivía nuestras noches en tu cama, el olor a jazmín de tu piel.
Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante quise borrarlas con mis labios como antaño. Pero el rencor era un ancla. Quemaste las cartas, Patricia. Quemaste la prueba de que existimos. Me dejaste sola, convencida de que nuestro amor era una ilusión. El conflicto se enredó como las raíces de un olivo centenario. Patricia había regresado a Alicante por su hija, Elena, que estudiaba medicina en la Universidad de Alicante y vivía en un piso compartido en el barrio de San Vicente. Elena era el secreto que Patricia había guardado con celo. No era hija de su esposo, sino de una breve aventura con un compañero de universidad, un error que enmascaró con un matrimonio apresurado. La crié sola en espíritu, aunque él firmara los papeles. Pero ahora, con mi enfermedad, necesito arreglar las cosas. ¿Y tú? Tú eres la única en quien confío para escribir mi testamento. Sus palabras me golpearon como una ola traicionera. Yo, la amante desechada, redactando el fin de su vida. Era una ironía cruel, un eco de las cartas quemadas. Acepté no por piedad, sino por una curiosidad masoquista, un deseo de desenterrar los huesos de nuestro pasado. Nos reunimos en su casa temporal, un apartamento alquilado en el casco antiguo con vistas a la concatedral de San Nicolás y sus campanas que tañían como lamentos. Allí, entre muebles prestados y el aroma a café, solo que preparaba cada mañana, comenzamos el proceso. Patricia me dictaba cláusulas con precisión legal, legados para Elena, donaciones a causas de derechos LGTB que había apoyado en secreto durante años, la FELC, ironía del destino, ahora financiaba becas para jóvenes como nosotras habíamos sido. Pero entre líneas surgían confesiones, quemé las cartas porque mi hermano las encontró. Amenazó con desheredarme, con enviarme a un centro de corrección en las afueras de Toledo. Pensé que te protegía, Claudia. Que si desaparecía, tú encontrarías un camino normal. La comprensión llegó a trompicones, como las procesiones de Semana Santa que serpentean por las calles estrechas de Alicante. Yo le conté mis propios fantasmas, el matrimonio fallido, la culpa de haber traicionado mi esencia por encajar, los hijos que ahora me miraban con ojos que no entendían mi tristeza crónica. Te odié, Patricia. Cada hoguera de San Juan, cuando el humo de las barracas me recordaba tus llamas, maldecía tu nombre. Ella lloraba en silencio y en esas noches, cuando la fatiga la vencía, yo le leía fragmentos de sus viejos poemas que había reconstruido de memoria, palabras que había garabateado en los márgenes de mis libros. El amor renacía, no como pasión juvenil, sino como un río subterráneo, profundo y paciente. Pero los conflictos no cesaban. Elena, la hija de Patricia, era un huracán de juventud, 25 años, cabello teñido de rojo como las fallas valencianas, y una militancia feroz en colectivos feministas. Al enterarse de mi rol en el testamento, irrumpió en el apartamento una tarde de lluvia torrencial, con el rostro encendido por la furia. ¿Quién eres tú para meterte en la vida de mi madre? ¿Una vieja amiga de la universidad? Patricia intentó mediar, pero el secreto estalló como una petarda en las fiestas de moros y cristianos. Claudia no es solo una amiga, Elena. Es la mujer que amé hace décadas. La que me enseñó qué significa ser libre. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra las persianas de madera. Elena se marchó hecha una furia, gritando traiciones y mentiras. Me has ocultado todo. ¿Por qué no me dijiste que eras diferente? Patricia se derrumbó en el sofá, el cáncer royéndole las fuerzas, y yo la sostuve, sintiendo por primera vez el peso de su vulnerabilidad. Esa noche en la penumbra del salón, me confesó el mayor secreto, las cartas no fueron solo quemadas por miedo familiar. En una de ellas había escrito sobre un aborto que tuvo en los 70, un embarazo no deseado de su matrimonio que la marcó para siempre. Te lo conté en esa carta, Claudia. Era mi forma de decirte que nuestro amor era el único real. Pero al quemarlas quemé también esa verdad. Temía que me juzgaras. La comprensión se tiñó de PHNN, ¿por qué cargar sola con ese dolor? ¿Por qué no buscarme, gritarme la verdad en una carta anónima, en un encuentro casual en la explanada? Discutimos, voces elevadas que rebotaban en las paredes encaladas, evocando las pasiones de García Lorca. Me abandonaste por cobardía, le reproché. Y tú te rendiste casándote con un hombre que no te tocaba el alma. Pero en medio de la tormenta nos abrazamos y por primera vez en años, sentí sus labios contra los míos,
un beso casto de perdón, que sabía a sal y a redención. Elena regresó días después, no con rabia, sino con preguntas. Nos sentamos las tres en la terraza con el mar extendiéndose como un lienzo infinito, y Patricia habló, de su juventud rebelde, de la España que las había obligado a esconderse, de cómo el amor por mí la había salvado y condenado. Elena, con los ojos abiertos por la sorpresa, confesó su propia historia, una relación con una compañera de clase que había terminado en ruptura por miedos familiares. No quiero repetir tus errores, mamá. Quiero que seas honesta, al fin. El testamento avanzaba, pero ahora con un legado emocional. Patricia legaba no solo bienes, sino la historia de un amor que había desafiado tabúes. Sin embargo, el cao trao se avecinaba como una borrasca en el cabo de Santa Pola. Una mañana, mientras revisábamos cláusulas en la notaría del puerto de Alicante, Patricia colapsó. El cáncer, implacable, la había debilitado más de lo que admitía. En el hospital de San Juan de Alicante, rodeada de tubos y pitidos, me tomó la mano: prométeme que le dirás a Elena todo. Y que no me odies por las cartas. Lágrimas mías cayeron sobre su piel fría, y juré aunque el corazón me sangraba. Los días en el hospital se convirtieron en un limbo de visitas robadas y conversaciones susurradas, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el recuerdo del azahar de nuestra juventud. Alicante afuera seguía su ritmo eterno, las campanas de la Basílica de Santa María tañendo maitines, los vendedores ambulantes ofreciendo turrones en el mercado central, pero para mí, el mundo se había reducido a esa habitación con vistas al mar, donde Patricia luchaba contra un enemigo invisible. Elena y yo nos alternábamos a su lado, forjando un lazo inesperado en la fragilidad. Ella, con su vitalidad de veinteañera, me contaba anécdotas de la universidad, de manifestaciones por el orgullo en Madrid que Patricia había financiado en secreto. Yo le hablaba de las hogueras de San Juan, de cómo el fuego purifica pero también destruye. El conflicto interno me devoraba. Cada noche regresaba a mi piso en el barrio del Ensanche, donde los ecos de mis hijos, ahora independientes, uno en Barcelona estudiando arquitectura, la otra en Valencia con su propia familia, resonaban en las paredes vacías. Me sentaba ante el escritorio con el borrador del testamento abierto, y las palabras de Patricia me perseguían: eres mi heredera moral, Claudia. No por dinero, sino por el amor que nos negamos. ¿Pero podía perdonarla? Las cartas quemadas no eran solo papel, eran el símbolo de una traición que me había forzado a una vida a medias, a fingir sonrisas en bodas familiares, a enterrar mi deseo bajo capas de rutina. En sueños revivía la playa, el humo en mis ojos, sus manos temblorosas, y despertaba con un grito ahogado, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Una decisión difícil se cernía sobre mí: revelar o no el secreto final que Patricia me había confiado en un momento de delirio febril. Hay una carta, Claudia. No la quemé. Está en mi piso de Madrid, en el cajón del escritorio. Léela antes de firmar. Era la confesión de que, durante años, había intentado contactarme a través de un intermediario, mi tía, la dueña de la librería, enviando libros con notas ocultas en las guardas. Pero el miedo las había detenido, y yo, ciega por el dolor, nunca las vi. ¿Decírselo a Elena? ¿O dejar que el pasado reposara en paz, como un olivo seco en el palmeral? El cao trao estalló una tarde de viento levantino, cuando el médico anunció que los tratamientos habían fallado. Patricia, pálida como la cal de las casas del Santa Cruz, pidió que la lleváramos a casa. Quiero morir mirando el mar, no entre máquinas. Elena y yo organizamos todo con una eficiencia nacida del pánico: una ambulancia discreta, el apartamento preparado con colchón en la terraza. Allí, bajo un cielo estrellado que recordaba nuestras noches de juventud, Patricia nos reunió por última vez. Elena, hija mía, te dejo todo: la casa en Madrid, los ahorros, pero sobre todo, la libertad de amar sin cadenas. Y Claudia, te dejo mi corazón, que nunca dejó de latir por ti. En ese momento el viento trajo un torbellino inesperado. Elena, con voz temblorosa, confesó haber encontrado las notas en los libros de la librería de mi tía, años atrás. Las leí de niña a mamá. Hablaban de un amor en Alicante, de una mujer llamada Claudia. Pensé que era una novela, pero ahora. Patricia rió una risa débil pero genuina, como el tintineo de copas en una verbena. Entonces sabías, y aún así me perdonaste. El secreto, ese monstruo que nos había separado, se disolvió en lágrimas compartidas.
Yo con el alma en carne viva, saqué la cinta roja que había guardado de las cartas quemadas, un relicario de nuestro amor, y la até alrededor de su muñeca. Te perdono, Patricia. Porque el amor verdadero no quema, transforma. Pero la PHNN no se evaporó del todo. En las horas finales, mientras velaba su sueño agitado, reviví los entendidos LM, las cartas perdidas, los años robados, la sociedad que nos había obligado a escondernos como ladronas en la noche. ¿Por qué no luchamos más? ¿Por qué la España de entonces, y a veces la de ahora, aún juzga con ojos de inquisidor? Patricia despertó al alba, con el sol tiñendo el Mediterráneo de oro, y me pidió la pluma. Firma el testamento, amor mío. Y agrega una cláusula, que Elena herede también tu amistad, y que un día, escribas nuestra historia. Mis manos temblaron, pero escribí sellando no solo bienes, sino un legado de coraje. Murió esa noche en paz, con mi mano en la suya y el mar cantando su requiem. El funeral fue en la iglesia de Santa María, un guiño irónico a la fe que nos había oprimido, pero Elena insistió, que sea católico por fuera, pero nuestro por dentro. Familiares lejanos murmuraron, pero nosotras, las dos que la habíamos amado de formas distintas, nos miramos con complicidad. En el cementerio de Nuestra Señora de Remedios, bajo cipreses centenarios, enterramos su cuerpo, pero no su espíritu. Semanas después viajé a Madrid como prometí. En el cajón del escritorio encontré la carta intacta, páginas amarillentas con versos que me arrancaron sollozos. Claudia, si lees esto sabrás que nunca te dejé. El fuego fue mi cárcel, pero tú fuiste mi luz. Elena y yo la leímos juntas en un café de la Gran Vía, y entre risas y lágrimas decidimos publicarla, anónima al principio, pero con nombres que honraran nuestra verdad, en una antología de amores disidentes. Hoy, a mis 68 años, camino por la explanada de España, con el rumor de las palmeras como un susurro de Patricia. Alicante ha cambiado, banderas arcoíris en el ayuntamiento, parejas como nosotras besándose sin miedo en las terrazas. He escrito nuestra historia, no como venganza sino como ofrenda, un testamento de amor que sobrevive a las llamas. Elena, ahora madre de una niña llamada Patricia, me visita cada verano, y juntas encendemos velas en la playa del Postiguet, no para quemar, sino para iluminar. Porque el amor en esta tierra de pasiones y dolores, no se acaba, se transforma como el fuego en estrellas. Y si el destino nos da otra vida, juro que no habrá cartas que quemar. Solo manos entrelazadas, bajo el sol eterno de Alicante.